Muy buenas noches, hermanos. Bien, buenas noches. Vamos a empezar nuestra reunión. Voy a hacer algunas cositas. Okay. Vamos a empezar nuestra reunión de enseñanza y oración. Señor, gracias, Señor. Señor, encamínanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La suma de toda la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestros corazones están ávidos de la palabra, del agua viva, de ese pan de vida que tú nos das, Señor, del cual tú nos alimentas y nos haces realmente tener una fortaleza para andar firmes con tu gracia, Señor, y tu misericordia que nos llevan de la mano, caminando por diferentes áreas, diferentes circunstancias. A veces son agradables, a veces son en medio del fuego o en lo profundo del agua, pero siempre, Señor, tú estás con nosotros. Tú dijiste, no te dejaré ni te abandonaré. Gracias, Señor, enséñanos que nosotros pongamos por obra tu palabra y que demostremos a través de nuestras acciones la fe que tenemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muy bien. Pues vamos a ver la proyección de hoy. Bien. Pues entonces decía, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo eh, recientemente. Y quiero empezar por determinar el título del tema de hoy, es el temor al mal, pero hoy las heridas pueden abrir puertas al maligno. Y dice pueden porque no necesariamente, y aquí es donde vamos a ver cómo evitar que se conviertan, las heridas pueden llevarnos al pecado, a entrar en pecado, y ya como vimos la vez anterior, las anteriores, el pecado abre las puertas al maligno. Entonces, pues vamos a ver lo que el Señor tiene preparado. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La clave aquí es precisamente la amargura. Es cuando una herida se convierte en pecado. Es una de las tantas. Hay varias que vamos a determinar en esta ocasión. Bien, dijimos el temor al mal son actividades de oscuridad. El mal es todo lo relacionado con las amenazas de pérdida o de ataque a ti, tus seres queridos o tus posesiones. ¿Qué hacer? Dijimos, comprende la derrota de Satanás. Está en los videos anteriores, en las enseñanzas anteriores que ya vimos por aquí. Aquí están las citas bíblicas. También vimos, confirma tu nueva familia. Juan 1, 12 y 13. Dedica tu cuerpo a Dios, que eso también lo empezamos a ver. Satanás no tiene autoridad sobre aquello que le pertenece a Dios. Por eso es importante que nosotros entreguemos al Señor nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo. De eso se trata ahora. Recordemos que en la ocasión anterior Jerusalén está rodeada por un muro, y esta es una imagen de lo que vimos la ocasión anterior, donde Nehemías reconstruyó los muros. Y sabemos, por ahí se ve adentro de ese muro, pues estaba obviamente las casas, las personas y el templo, que esto es equivalente, pudiéramos decir, a espíritu, alma y cuerpo. Cuando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están entregados al Señor, es rodeados de ese muro que veíamos como en esta imagen. Esa es la importancia de que tanto nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo realmente lo entreguemos como un sacrificio vivo al Señor. El caer en pecado ante una tentación le da derechos al diablo, si no te arrepientes al momento, por supuesto. El andar en obras de tinieblas también le concede derechos al diablo. Lo vimos en la ocasión anterior, sin embargo, vamos a hacer un pequeño resumen.
Primera de Tesalonicenses 5:23, que lo están viendo, han estado viendo y lo seguirán viendo, para realmente grabarnos que el mismo Dios de paz os santifique, dice Tesalonicenses primera, capítulo 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora hablando acerca del alma. Los pecados del alma también son oportunidades para los demonios. Ya vimos los del cuerpo, ahora estamos con los del alma. Por ejemplo, codicia, venganza, miedo, fraude, engaño, burla, asesinato, violencia, envidia, pornografía, pecados sexuales, maldecir, murmurar, abusar y muchas más son pecados del alma. ¿Y cómo sabemos cuáles son los pecados del alma? Los sabemos a través de la palabra de Dios, por supuesto. Por ejemplo, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí está la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sigo adelante en versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, además de aquellas que eran de la vieja naturaleza, nuestra costumbre en las cuales vivíamos, ahora como hijos de Dios, como creyentes, con un espíritu fortalecido y creciendo, madurando, ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hago mención y subrayo, enseñándoos y exhortándonos. ¿En qué? Porque empieza el versículo 16 diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Nunca va a ser suficiente en nosotros que tanto estamos recibiendo de la palabra. Y no es porque el Señor no quiera darla, es porque qué tanta disposición tenemos a leer, meditar, memorizar, obedecer y atender a la palabra de Dios. Dice, revestido del nuevo, dice el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Antes era trapos de inmundicia los que traíamos, fueron quitados de nosotros a través de la salvación. Ahora nos revestimos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Vimos también los mandatos en donde aparece unos a otros, y ahí están 15. Están las citas bíblicas, ya lo vimos también, ahí se los dejo, esto solo es recordatorio. Y el 17 que dice: y todo lo que hacéis, todo lo que hagan, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta no es solamente una buena comportamiento. Estos son mandamientos del Señor los cuales debemos atender, son mandamientos de Jesucristo para andar en el camino del Señor y para ir madurando, y que se haga realidad el que nos vestimos del nuevo hombre, que se haga realidad que vivimos conforme a lo que nos enseña el Señor. Ahora, entramos con el tema de las heridas. Las heridas también pueden ser ocasiones de derecho para los demonios. ¿Qué son las heridas? Pues las heridas son ofensas, menosprecios, rechazos, murmuración, crítica, trampas, poner obstáculos acerca de tu integridad, poner en tela de juicio también tu honestidad. Todo eso son heridas que dañan el corazón. Me refiero a heridas emocionales, por supuesto. Por ejemplo, amargura, que incluye resentimiento, odio, rencor, venganza. Todo eso es ya parte de la amargura. Eso es el cuerpo de la amargura. Ahora, abuso, también heridas por abuso, fraude, engaño, burla, violación, rechazo, maldecir, menosprecio, burla, también
por supuesto, entra dentro de rechazo, heridas que van dañando, van quebrando el corazón de la persona. Ahora, y el temor, susto, espanto, soledad, amenazas. Todo esto, todas estas son oportunidades de esas heridas se convierten en pecado. Y eso es lo que precisamente queremos aprender a evitar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el pecado abre puertas al maligno. Bien, ahora vamos a ver qué sucede con las heridas. Este es un diagrama en donde se muestran pasos para ir descendiendo y cada vez siendo más atrapados, cayendo en las trampas del enemigo que pone el enemigo, pero también que nuestra naturaleza es incitada a caer en ellas. Las heridas. ¿De dónde vienen las heridas? ¿Quién las provoca? Por supuesto que otras personas, pero ¿dónde está el origen? ¿Quién está detrás de la escena? Por supuesto, el enemigo, el diablo. Él provoca las heridas. Él es quien hace que una persona reaccione. Puede usar a hermanos creyentes, puede usar a incrédulos, más bien, corrijo, usa a creyentes y usa a incrédulos también. Por eso tanta mención hace la Escritura a que nos amemos, a que nos perdonemos, soportemos, y eso es parte de lo que vamos a ver ahora. Bien, heridas. ¿Qué hacer ante las heridas? Ya fuimos heridos y siempre habrá, no hay nadie en este mundo que no haya sido herido, que no hayamos sido heridos de alguna manera, dañados, menospreciados, rechazados y todo lo que ya enumeramos antes. ¿Qué hacemos ante las heridas? Dos opciones. Hacerle caso al diablo e ir penetrando en esa amargura, esa herida se puede infectar, vamos a decir, infectar. La otra es lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos esos dos caminos. Nosotros decidimos, nosotros, los hijos de Dios, podemos tomar la decisión. Y esto es lo que debemos hacer. ¿Qué pasa con las heridas? Las heridas casi siempre pueden llevarnos a la venganza. Me hizo esto, yo le hago esto. Me quitó, me dio, habló de mí, yo hablo más, yo hablo peor. Y eso es ya caer en un pecado. Esto sí ya es pecado. También las heridas nos llevan a un resentimiento. Sí, resentimiento. El resentimiento también. Una persona resentida tiende a vengarse, tiende a buscar la venganza y eso, vuelvo a repetir, es pecado. El resentimiento va prosperando o más bien va cayendo, porque no puede ser de prosperidad, más bien se va desarrollando hasta caer en rencor. Y el rencor produce o lleva también a la venganza. El rencor es ya un grado más difícil de soportar hacia una persona. El simple hecho de oír su nombre, de un pensamiento, de un recuerdo de lo que te hizo, resalta, despierta el rencor hacia esa persona y el deseo de venganza. Y a veces no es nada más el deseo, sino la acción de la venganza. Enseguida de eso viene el odio. Ya no es resentimiento ni rencor, ya escaló hacia el odio, ya profundizó en más oscuridad. Y el odio, por supuesto, ya saben, nos lleva a la venganza. Lleva a la venganza, a tratar de desquitarse, a pensar que si lo hago voy a sentirme más aliviado porque le pagué con su misma moneda. Y el odio, por supuesto, termina en amargura. Y esa amargura va en aumento, esa amargura va creciendo, esa amargura, y más adelante vamos a verlo más en detalle, pero esa amargura ya es algo que daña, y no nada más daña tu mente, tus emociones. Empezó en una emoción herida, pero ha dañado tu mente, está dañando aún tu cuerpo. La amargura aún hace que el cuerpo sufra. ¿Por qué? Porque los pensamientos, como lo vimos, y las emociones generan provocan que las glándulas segreguen las hormonas de protección, de
de rencor, etcétera, que van a diferentes partes del cuerpo y lo lastiman. ¿Qué es por el otro lado? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? ¿Qué nos enseña? Bueno, aquí la amargura, por supuesto, ya está declarada una venganza tremenda. Entonces, ahora, ¿qué dice el Señor? Que hay que perdonar. ¿Cuál es la mejor medicina? ¿Cuál es el camino que indica la Biblia? Perdonar. Perdonar evita toda esa secuencia, esa profundización de la herida hasta la amargura. Perdonar. Y no nada más nos manda, porque es un mandamiento del Señor, no nada más perdonar, sino el perdonar nos lleva a bendecir y a orar. Eso va a facilitar el perdón. Es difícil, sí, es que yo no puedo, no lo he superado. No se trata de convencerte, las emociones se resisten. Perdonar es obedecer, lo haces por obediencia, no por sentirte aliviado. Bueno, ya cuando se me pase lo perdono. No, así no opera. El Señor manda, el Señor ordena que perdones. ¿Qué tipo de herida? Todas las heridas. A mí me ha impresionado en ocasiones cuando he leído en el periódico que un padre o una madre perdonan al asesino de su hijo o de su hija. Es tremendo el llegar a eso, porque sabemos que de lo más preciado que tenemos los padres es a nuestros hijos. Igual cuando nos despojan. Todas esas son maniobras del maligno que no son extrañas. Todos creo que lo hemos visto. Entonces, además de perdonar, bendice y ora por la persona para que sea prosperada, para que se abran puertas, para que esa persona se quite de esas tal vez ya actitudes, vicios que tiene, hábitos negativos que tiene. Además de bendecir y orar, servir a la persona en la medida en la que se pueda. Cuando tengas oportunidad, sirve, porque si no sirves, no sirves. Si no sirves porque no aprovechas para ayudar a la persona, no sirves como un creyente que debes de comportarte tal como nos enseñó el Señor. Entonces, servir y enseguida de servir, amar a la persona. El amar, ya sabemos que el amar es llegar al amar incondicional. Si pasaste por las etapas anteriores, puedes llegar a decir, ya, no estoy poniéndole como condición, me tienes que tratar bien, no hables de mí, no me insultes, no me rechaces, etcétera, escúchame, no. Es, ya perdonaste, superaste algo muy difícil para el ser humano natural, pero no para el Hijo de Dios, porque eso nos enseñó. Hijo de Dios con minúscula. No me refiero al Señor Jesús, que Él nos lo enseñó. Me refiero a nosotros, perdonar, bendecir y orar, servir, amar y apoyar en todo lo que se pueda, en cualquier situación. Aunque la persona a veces no lo pida, no tienes que manifestarte y decirle, yo te apoyé, yo te voy a apoyar. No, hazlo. Eso es lo que espera el Señor. Que lo hagamos, que demos los pasos. La fe se demuestra por medio de las obras. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras, no por hablar solamente. Ahí, cuando nuestra reacción es por el lado de lo que dice el Señor, por el lado de lo que habla la palabra aquí, si nos vamos por este lado, entonces estamos glorificando a Dios, estamos alabándolo, estamos sirviéndolo y obedeciéndolo. Eso es lo importante para hacer en esta línea, en este camino. ¿Qué pasa con un amargo? Una persona amarga es tóxica. Todo el que se le acerca va a escuchar palabras de amargura, resentimiento, va a ver la cara transformada, las palabras que te contaminan, se hacen tóxicos. La gente debemos evitar caer en absorber la toxicidad que tiene esa persona y debemos orar por ella, no desecharla, orar por ella, pero ten cuidado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que toma por el otro lado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. ¿Para qué? Para ponerla por obra.
¿Qué pasa entonces con el otro lado? Si este se convierte en tóxico, ¿qué pasa con seguir el camino de la luz, el camino del Señor? Luz y sal en el mundo. Fíjense el contraste. Mientras uno es tóxico porque seguiste el camino del diablo, el otro es luz y sal, es un buen testimonio. La gente te va a escuchar cuando le hables del evangelio, no al otro. Tal vez hable bonito, tal vez sabe palabras, tal vez conoce lo que se habla, pero no lo demuestra por medio de sus obras. En el otro camino, en el camino de la escritura, te conviertes en luz y sal. Ese es el camino, no es opción, es un mandamiento. Todo esto que está escrito aquí es un mandamiento. Todos lo sabemos. Bien, sigamos entonces adelante. Vamos a orar. Señor, Señor, de muchas maneras, en muchos pasajes bíblicos nos enseñas el contraste entre estos dos caminos. Señor, gracias porque a través de tu espíritu podemos entender lo que dice tu palabra, Señor. A través de tu espíritu podemos absorber esa, esa, esa fuerza, esa fortaleza que nos hace ser diferentes a lo que éramos antes y a lo que son las personas que toman por el lado de lo tóxico. Gracias, Señor. Queremos ser luz y sal. Sabemos que es un mandamiento también. Todo este comportamiento es algo que tú nos mandas y queremos hacerlo para alabarte, adorarte y ser verdaderamente hijos de Dios y cumplir con los dos mandamientos básicos o los más importantes. Amarte con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerza, limpio de toda amargura, rencor, resentimiento, venganza, limpio de eso. Amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Tú dijiste, Señor, el que no ama a su hermano a quien ve, tampoco ama a Dios a quien no ve. Por eso es que nuestro camino es claro y nuestra decisión debe ser también firme de andar por el camino del perdón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, perdón. Vamos a hablar del perdón. ¿Qué quiere decir aquí perdón? Con perdón. Perdón se habla de dicho de quien ha sido perjudicado por ello, por alguna situación. Remitir la deuda, se conoce como remitir, o sea, cancelar la deuda, dejarla, la ofensa, la falta, el delito u otra cosa. Eso es lo que quiere decir el perdón, remitir, deshacerse, cancelar, enviar fuera. Segundo, exceptuar a alguien que de lo comúnmente se hace con todos o eximirle de la obligación que tiene. Quiere decir, discúlpame o perdón, yo no, dice, exceptuar a alguien de lo que comúnmente se conoce con todos. Puedo decirle a alguien, perdón, tú no estás en este grupo, perdón, no pude hacer algo por ti. Y tercero, esto es lo que dice el diccionario. Renunciar a un derecho, goce o disfrute. Perdón, no, gracias. Perdón, no lo quiero, no lo acepto. Y puede ser para evitar caer en pecado también, por supuesto. Mateo 6:14. Mandamientos del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la condición para ser perdonados por nuestro Padre? Que perdonemos a las ofensas de los otros, las heridas, el rechazo, etcétera, aún el daño físico, emocional, de cualquier tipo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué beneficios hay de perdonar? Bueno, quiero regresarme aquí. La condición para ser perdonados, de recibir el perdón del Padre en nuestras total actividad, el beneficio es que el Padre nos perdone nuestras ofensas. Bien, vamos a continuar. Beneficios de perdonar. Esto ya es lo que obtenemos gracias a que actuamos por el lado de la Escritura.
Recibo el perdón de mis pecados, ya que esta es una condición para ser perdonado yo. Me ayudo a mí mismo y sana mi herida. Esta es la forma de sanar una herida emocional. Perdona, perdona. Parece increíble porque el camino normal ante una herida, como veíamos, es venganza o seguir con el proceso de rencor, resentimiento, rencor, odio, etcétera, hasta llegar a amargura. Me ayudo a mí mismo a liberar a Dios para hacer su obra en mí. El no perdonar es un pecado. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo o estamos violando el mandamiento de perdonar. Por lo tanto, el Señor no nos perdona a nosotros por violar el mandamiento del amor. Bueno, me ayudo a mí mismo a liberar a Dios para hacer su obra en mí. ¿Por qué vienen las heridas? Sabemos que el origen es el enemigo, pero son las maneras también de ver, no porque Dios no conozca nuestro corazón, sino nosotros darnos cuenta si estamos en los caminos de Dios y si reaccionamos bien ante las heridas. Demostramos nuestra fe, demostramos la obediencia al Señor, demostramos el amor a través del perdón. 4, perdón, un momento. 4. Ayudo al otro a liberarlo para que Dios trate con él. Estoy ayudando a la otra persona. Dios va a tratar con el ofensor, porque Dios no tiene por inocente al culpable si es que es culpable. Y pues si te causó una herida, tal vez fue sin conocimiento, o tal vez sí, lo hizo con toda intención. Pero al perdonar yo, voy a dejar ayudar al otro a liberarlo para que Dios trate con él, liberarlo de la culpa que yo, eh, de ese resentimiento que lo envuelve. Lo libero para que Dios trate con él. Dios va a tratar con la persona. Dios es un Dios justo, Dios de justicia. No se quedan las cosas simplemente así. Dios sabe cómo tratar, Dios conoce la circunstancia en lo que sucedió, Dios ve y oye todo el tiempo. Dije todo el tiempo. 5. No restrinjo el poder de mi fe. No restrinjo el poder de mi fe. ¿Por qué? Porque le doy libertad para que fluya mi fe, tal como lo dijimos. Mantengo mi comunión con Dios. Mantengo mi comunión con Dios a la hora de no entrar en pecado. Sigo unido con el Señor. Estoy en comunión con el Señor. De otra manera, hay una barrera. El pecado es una barrera de comunión con Dios. Y 7, no adquiero una impureza espiritual. Esas impurezas espirituales manchan nuestra vestidura, que debe estar limpia, pura para el Señor. Bien, miren esto que me llamó mucho la atención. Alguna persona tuvo esta frase. Dice, perdonar es poner un prisionero en libertad y descubrir que el prisionero eres tú. Dice la Escritura, Mateo 5:25, reconcíliate pronto, es otra versión, reconcíliate pronto con tu enemigo, llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Por eso, al perdonar, te dejas en libertad tú y todos los beneficios que ya acabamos de ver hace un momento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo perdonar? Bien, primero tengo que decidir. Todo empieza por la voluntad. Yo tengo en mi mente y en mi corazón la palabra de Dios porque la leo y yo sé lo que dice, yo sé que debo hacerlo. Veo los mandamientos, conozco los mandamientos, pero hay una acción que debe suceder. Decidir perdonar. Es una decisión. No sucede solo. Ese es el libre albedrío que Dios nos dio. Esa es la libertad de elección que el Señor nos dio. Debes cancelar una deuda, cancelada, como si nunca hubiera existido. Pones el sello de cancelado. La rompes, la tiras. En algunas ocasiones yo le he dicho a alguna persona, ¿sabes qué? Escribe todo. No para que te lo memorices lo que te hicieron,
la herida que te hicieron. Escríbelo y después oras y le dices, Señor, tú me has perdonado más que lo que yo voy a perdonar ahora. Lo rompes, lo quemas, te deshaces de él. ¿Por qué? Porque ya no existe. Tú lo entregaste y estás aprendiendo a hacer lo que hizo el Señor. Segundo, depender del Espíritu Santo para hacerlo. No es en nuestras fuerzas, Señor. Ayúdame para que esto no se convierta en algo grave, en una mancha, en un olor fétido en mis vestiduras. Yo quiero presentarme delante de ti como tú mereces, Señor, con un corazón limpio. ¿Quién llegará al templo del Señor, a la presencia del Señor? El que tiene corazón limpio, manos limpias para lavarlo. Tercero, obedeciendo a Dios, como ya lo hemos visto. Obedeces a Dios. No, pero es que no es posible. Yo traigo, es que lo que me hizo, obedece. Creo que lo que le hicimos al Señor Jesús, no nada más los que estaban alrededor de él, que lo crucificaron, ni los judíos, ni los romanos. Nosotros lo hicimos porque por causa tuya y mía, de nuestros pecados y de nuestra salvación, él, por amor y obediencia, fue a la cruz. Bien, ora por tus enemigos primero, ora por ellos, ya lo vimos, ya vimos la secuencia, y bendice y no maldigas. Nosotros fuimos puestos para bendecir, no para maldecir. Vamos a orar. Señor, seguramente entre nosotros hay ofensas, hay heridas que alguien ha hecho. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, Señor, para obedecerte, para hacer aquellas cosas que tú esperas de nosotros, Señor, para tomar por el camino de la luz y no el camino de la oscuridad, donde el enemigo está engañándonos y provocando cada vez peores cosas en nuestro ser que son desagradables a ti y aún a nosotros, aunque no nos demos cuenta. Gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara y tu espíritu nos ayuda. Tu misericordia hace posible, Señor, que la gracia que viene a nosotros abra las puertas al perdón, no al pecado. Son dos temas diferentes. La puerta del pecado es seguir por el camino de la herida y del rencor. La puerta de la luz es seguir por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mateo 18:15. Por tanto, en la iglesia, esas instrucciones para la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Habla con él a solas. No vayas con alguien a divulgar que te ofendieron. Si tienes dudas de cómo hacerlo, la escritura te lo aclara, y si puedes ir con tu guía espiritual, sea el pastor, sea el líder de tu grupo, sea una persona que tiene más experiencia, más madurez, pero la instrucción es muy clara. Habla con él. Tú y él solo. ¿Sabes qué? Hiciste esto y me lastimaste, me heriste. No esperaba eso de ti. Hombre, perdóname. Es una respuesta posible. La otra es, yo no te hice nada. Eres muy sensible. ¿Sabes qué? A ver cómo le haces. Perfecto. Ya cumpliste con eso. Levítico 19:17. Estamos hablando Antiguo Testamento, lo que Dios estableció para su pueblo Israel. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Por qué? Porque si no lo haces, ya sabemos, puedes caer en pecado y el pecado abre la puerta a los derechos del diablo. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7 era un número grandísimo para ellos. 7 era lo que más pudiera llegar a pensar. Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, no te digo hasta 7, no te conformes con 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta es una forma de decir siempre. Si tuviera que abreviar, sino aún hasta 70 veces 7, es siempre. ¿Cuándo lo vas? Siempre. Esa es la actitud
tuya y mía. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, haga lo que haga la persona que te ofendió, sea hermano, no lo sea, tienes que perdonar siempre. Esa es la instrucción, perdón, no solamente es una instrucción, sino es un mandamiento de Dios. Y nosotros somos de los que obedecemos los mandamientos, aquellos que queremos andar en el camino de la luz, aquellos que cada día vamos a ir siendo cada día más conformados a la imagen de Cristo. ¿A quién perdonar? ¿A quién debemos perdonar? A todo el que te ofenda, huir. Así, para poner un punto claro, a todo mundo, a todo el que te ofenda o te hiera, a ti mismo. Hay ocasiones en las que te estás inculpando, estás volviendo a lo que hiciste antes. ¿Ya pediste perdón? Si ya le pediste perdón a Dios y expusiste y te apartaste, entonces ya no te estés culpando a ti mismo porque eso te va a hacer daño. Puedes caer en el proceso que veíamos de la oscuridad, el proceso del maligno. De repente te vas a descalificar. Ya sabemos que si no te amas a ti, no vas a amar a los demás, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti mismo no te has perdonado, necesitas hacerlo. Decir, Señor, te confesé mi pecado, yo me perdono, me doy cuenta de que soy humano, aprendí la lección, me voy a apartar de las situaciones que provocaron que yo me esté recriminando por la falta que hice, por el pecado. Tú dices que cuando te pedimos perdón, tú tomas el pecado y te deshaces de él. Ya no lo recuerdas. Quiero decir, en tu corazón, ya lo quitas. Entonces nosotros, el no perdonarnos, estamos siguiendo una estrategia del maligno. Estamos acusándonos continuamente y ya sabemos quién es el acusador de los hermanos. Apocalipsis dice que es Satanás. Entonces, le estamos siguiendo el juego, tenemos que pararlo y tomar la decisión, como decíamos antes. Decido ya no estarme lamentando y revolcando en mí mi pecado, en mi falta, en mi herida. Bien. Adiós, ¿sí? Adiós si es que estás enojado contra Él. Yo he escuchado a personas que ya no quieren saber nada de Dios. Están enojadas porque Dios no hizo lo que ellos querían que se hiciera. Y eso es común, ya sabemos que eso es parte de la antigua naturaleza, común en la forma antigua de ser tuya y mía. A veces decimos un resentimiento contra Dios y va, sabemos, resentimiento, rencor, odio y amargura, aún contra Dios. Y cuatro, a una situación o algún objeto que te hizo daño, algo que te hizo tanto daño que no lo quieres ni oír ni ver. Ya, hay que perdonar esa situación, hay que perdonar esa circunstancia que te llevó a que estuvieras herido. Dios tiene, estoy en tus manos, Señor. Si esto me dañó, Señor, yo sé que tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres quien pelea mis batallas. Te pido tu gracia y tu misericordia porque decido perdonar la situación que sucedió. Tal vez no estés de acuerdo con algunas reglas, algún procedimiento y pues estás resentido contra una institución, vamos a decir. Puede ser de gobierno, puede ser de escuela, de empresa, de familia, de cualquiera. Necesitas aprender a perdonar y hacerlo. Bien. Ok. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, ¿qué tengo que hacer cuando estoy orando? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ya vimos este versículo. Siempre como condición hay que perdonar para poder que nuestras oraciones sean escuchadas. El Señor, dijimos, el pecado forma y la falta de perdón, la herida te lleva a una falta de perdón y eso pone un bloqueo en nuestra comunión con Dios y a nuestras oraciones, por supuesto. Colosenses 3:13 dice,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Más claro? No lo creo. Soporta a lo que hagan otros, soporta sus comentarios, soporta la herida que te causó y perdona a otros si tiene algo contra ti. Cualquier tipo de queja, perdona, porque recordemos, hay ocasiones en que lo que vemos, la paja que vemos en el ojo ajeno, no nos hace entender que nosotros tenemos una viga en nuestro propio ojo. Debemos aprender. A veces el Señor nos muestra nuestra condición a través de lo que hace una persona contra nosotros. En ocasiones. En otras ocasiones es parte de la prueba para ver si tienes fe, si confías en el Señor, si obedeces su mandamiento de perdonar. También es una forma de madurar, es una forma de entrar al horno de la perfección, al horno de la purificación, donde la temperatura se eleva con la circunstancia que estás viviendo o con la ofensa que te hicieron, se eleva la temperatura. ¿Qué vas a hacer? Debe de salir las impurezas, la carne, las acciones que deben ser quitadas de tu vida, los pensamientos, las emociones que debemos desechar porque no son agradables a Dios, ira, enojo, gritería, maledicencia, blasfemias, todas esas cosas que ya nos dijo antes que las quitáramos. Bien. 1 Pedro 2:19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Aprobación de parte de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos? La aprobación de quién buscamos. La aprobación de Dios, la aprobación de la gente, la aprobación mía. Siempre estamos buscando alguna aprobación. ¿Por qué? Pues precisamente necesitamos saber de quién buscamos la aprobación para ver quién es el que nos interesa, sobre quién están nuestros ojos y nuestros oídos atentos. Si buscas la aprobación de Dios, esta es una forma de hacerlo. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Yo no voy a hablar con esta gente, contar chistes de tal forma, yo no voy a criticar, yo no voy a hacer carteloncitos en donde estoy insultando a una autoridad, yo no voy a seguir adelante viendo unas películas que me van a hacer daño, que me van a contaminar por causa de la conciencia delante de Dios. Sufres molestias padeciendo injustamente porque te van a criticar, te van a desechar, te sacan del grupo. Eso merece aprobación de parte de Dios y creo que todos estamos buscando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para hacerla. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿De qué pasa? Si pecaste, pues hombre, si lo soportas, pues tú tuviste la culpa, lo tienes que soportar porque tú pecaste. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios ve que tú no cometiste una falta contra otra persona. Sin embargo, tú la recibiste y la soportas. La sufres y la soportas. Esto recibe la aprobación de Dios. El corazón de Dios es como cuando un padre ve que su hijo le obedece y le dice, bien, qué bueno, mira lo que hizo. Respetó la orden que le di. Así es aquí. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Perdón. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Regreso. Para esto fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? ¿Cuál es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Qué tipo de acción es lo que Dios espera? Pues esto mismo, soportarlo, lo que dice el 20, sufrir y soportar la ofensa, la bofetada, si pudiera ser así.
Pues para esto fuimos llamados, esto es lo que Dios espera de nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, Él nos dio ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Luego dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, nunca pecó, nunca ofendió, nunca hizo nada. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Primero, le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Lo golpearon, lo escupieron, le encajaron una corona de espinas, lo azotaron. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. Esto es lo que Dios espera de nosotros. No, no respondas, ni amenaces, ni reclames. Encomienda la causa al que juzga rectamente. ¿Quién? Al que juzga justamente. ¿Quién es? Dios. Dios no dejará Dios no dejará, no tomará al culpable como inocente. Dios va a poner disciplina. Si es un hijo de Dios, disciplina. Si no es hijo de Dios, también. Hay disciplina del Señor. Dios es un Dios justo. Tú puedes hacer dos cosas con tu ofensa, con la ofensa que te hicieron. Una, tomarla en tus propias manos, que es el camino que veíamos de la oscuridad, que te lleva a amargura. La otra es ponerlo en manos de Dios y Él sabrá qué hace y yo esperaré en Él. Yo no estoy esperando que le haga algo, yo no le voy a reclamar, Dios, ¿qué pasó? Oh, Dios, Dios sabe, tal vez lo haga, tal vez no. Yo no voy a juzgar a Dios, yo voy a dejarlo en sus manos porque así me lo manda. No quiero que la otra persona, al contrario, yo la voy a bendecir, voy a orar por ella, la voy a servir, apoyar, amar. Eso es mi parte, eso es lo que yo tengo que hacer. Bien. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y aquí está. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Fíjense lo que dice esta versión, y con esto voy a cerrar ahora. Es Hebreos 10:30. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo, tanto al pueblo de Dios como a los extraños, porque nada queda sin pagar. Hace poco escuché, mi esposa me comentaba algo que escuchó de una persona que necesitaba cruzar y había pues un lago grande y él necesitaba ir para otro lado. Y estaba un señor ahí con su barca y le dijo, oiga, ¿me puede cruzar para allá? Sí, súbase. Lo llevó y le dijo, ¿sabe qué? Con la pena no tengo dinero, no tengo con qué pagarle lo que hizo. Dijo, no se preocupe, el mar, era el mar donde cruzó, el mar me ha enseñado que todo regresa, todo lo regresa el mar, siempre. Yo aprendí que yo voy a hacer, yo voy a sembrar y tarde o temprano voy a cosechar. Echa tu pan a las aguas, dice un proverbio. Echa tu pan a las aguas y después de un tiempo volverá a ti. Eso dice la Escritura. Vamos a orar. Señor, cuántas cosas, Señor, debemos aprender. En cuántas ocasiones hemos fallado, Señor. En cuántas ocasiones no hemos actuado como a ti te agrada, porque no buscamos tu aprobación. Tal vez buscamos la nuestra o la de otros. Pero perdónanos, Señor. Este es el momento de pedirte perdón y si hay algo, una bendición que está bloqueada, que está impedida, eso es por el punto de nuestra propia conveniencia. Esto la liberará al pedirte perdón a ti, Señor. Por otro lado, lo que más nos duele es ofenderte, Señor, porque siempre buscamos tu aprobación. Lastimar tu corazón es más doloroso que perder una bendición. Esto es todavía más tremendo que si perdemos las bendiciones. Perdónanos, Señor, queremos andar y actuar tal como tú lo esperas, buscar tu aprobación, aprender de las enseñanzas, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de obedecer tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Señor, gracias por toda esta gente que ha estado enferma.
a todos los que han sido operados y que ya salieron, Señor, que los médicos se sorprendan de cómo salieron de esas operaciones, que no está sucediendo lo que normalmente sucede, porque estás actuando tú, aun que nos llevas a la prueba, aun cuando estamos en la prueba de que tuvo que ir a una operación. Muchas veces tú sanas sin necesidad de intervención médica, otras veces es la intervención médica, pero lo que sí vemos, Señor, es que tú estás en medio de eso y tú guardas a nuestros hermanos y a aquellas personas por las que oramos. Gracias, Señor, por todos aquellos que aún permanecen sin su libertad física. Sé que tú estás ahí, Señor. Sé que estás obrando. Sé que ante esta prueba, Señor, están siendo perfeccionados. Es el horno de fuego que está quitando impurezas, perfeccionando y dando madurez. Gracias, Señor, porque seguimos pidiéndote por todos los enfermos, no solamente del cuerpo, sino los que tienen heridas emocionales, lo cual ya estamos aprendiendo a resolver. Gracias, Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Lo que tenemos, oportunidades de trabajo, nuestros ingresos, que no se desboquen nuestros gastos o las formas de perder lo que tenemos. Todo eso lo provees tú, Señor. Nosotros por eso diezmamos y ofrendamos para abrir nuestro corazón y decirte, no estamos apegados a esto, Señor, porque sabemos que de ti viene todo este bien que hemos recibido. Tú nos colocas en una tierra que fluye leche y miel, y tú, Señor, eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, pues vamos a terminar esta parte.